Welcome to Maranatha Church this morning. Bienvenidos a la Iglesia Maranatha esta mañana. We are so glad that you are here. Estamos tan contentos que usted esté aquí. Let's get ready to worship. Vamos a adorar a Dios. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, newborn King, newborn King, newborn King. We declare that you are a great God, and there is no one like you. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the dark
Thank you for joining us online today. Nos da gusto que esté con nosotros en línea el día de hoy We are so glad that you can be part of our service. y que sea parte de nuestro servicio. Continue to follow our social media on Facebook and Instagram Síganos en Facebook y en Instagram, as we are posting our updates on our services on those pages. mientras ahí les avisamos los tiempos de los servicios y lo que está aconteciendo. At this moment, we're going to get ready for our tithes and our offerings. Ahora nos vamos a preparar para los diezmos y las ofrendas. Below are ways that you can give. Ahora va a ver de las maneras cómo puede dar. The Bible tells us in Proverbs 3:9, La Biblia nos dice en Proverbios 3:9, it says, honor the Lord with your wealth honra al Señor con tus bienes and with the first fruits of all your produce. y con las primicias de tu casa. Let us count it as an honor to honor God. Vamos a contarlo como un honor honrar a Dios, He deserves all the honor and all of the glory, porque Él merece toda la gloria y toda la honra and He deserves everything that we have y merece todo lo que tenemos in worship, en in adoración, our time, en nuestro tiempo and in our giving. y en nuestro dar. Let's pray. Vamos a orar. God, we thank you that you are such a good God. Te damos gracias, Señor, que eres un Dios bueno, And God, just for the next few moments, you want to take just to honor you y por estos próximos momentos, Señor, tomamos el tiempo para honrarte for who you are, por quién eres, for you are worthy, porque eres digno and you deserve all the honor and the glory. y mereces toda la gloria y la honra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes o buenas noches. God bless you this evening. Una vez más hemos regresado en línea. Once again, we have returned online. De que empezamos, ya tenemos tiempo que ya tenemos el serie de el gran Yo Soy. And it's been a little while now that we've had the series, I Am. Y hemos estado hablando ya tenemos un buen tiempo. And we've been on this for a good time now. Gracias a Dios por diferentes personajes que estuvieron compartiendo. And I thank God for all the different people that have shared. Y hoy, diciembre 27, And today, December 27th, va a ser el último, ¿verdad? De todos de los series que estamos haciendo. this is the last series that we have been doing. Y estoy contento, And I'm so happy ¿verdad? Porque cuando empezamos, because when we began, ¿verdad? Me parece que fue en el mes de noviembre, I believe it was the month of November, y estábamos hablando del yo soy redimido, and we spoke about I am redeemed. yo soy hijo o hija de Dios, I am a son or daughter of God. yo soy llamado, I am called. yo soy escogido, I am chosen. y también se habló de soy aceptado. Also, we have heard I am accepted. Y en esta noche yo voy a estar hablando que yo soy perdonado. And so tonight I'm speaking on I am forgiven. Como la iglesia es bilingüe, Like the church is por bilingual. eso es que traigo aquí esta playera. And so here, that's why I have this on my t-shirt. Soy perdonado. And it says, I am forgiven. Que esto es algo que nadie, ¿verdad?, de la humanidad puede perdonar. And we can say that no one, in humanity can forgive. Estoy hablando del pecado. I'm talking about sin. ¿Verdad? Cuando el pecado, ¿verdad? Porque reconocemos de que todos hemos pecado, We recognize that we have all sinned, pero estamos hablando de que el único que puede perdonar pecados, but we are speaking about that the only one that can forgive nosotros sins, sabemos, ¿verdad?, que es Dios. and we know that it's God. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y en esta noche, o en este día más bien, Or today, ¿verdad?, yo quiero compartir
I want to share del libro de Levíticos en el capítulo 4, in the book of Leviticus in chapter 4 en el verso 20, and in verse 20. dice, y harás de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Dice, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, lo tendrán perdón. And do with this bull just as he did with the bull for the sin offering. In this way the priest will make atonement for them, and they will be forgiven. Lo estamos viendo aquí en esta porción de escritura. We're seeing here in this portion of the scripture, El único que puede perdonar pecados, the only one that can forgive sin ¿verdad?, es Dios. is God. O podemos decir nuestro Señor Jesucristo. Or we can say our Lord Jesus Christ. Y lo bonito And the beauty of this es que nosotros cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios, so when we begin to search the Word of God, empezamos a ver, we begin to see ¿verdad?, de que hay esperanza, that there is hope, ¿verdad?, y que hay alguien que puede perdonar nuestros pecados. that there is someone that can forgive our sins. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. And He is our Lord Jesus Christ. Por eso dice la dicha del perdón. And that's what it says, the forgiveness. Dice, bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. It says, blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Nos dice en el libro de San Mateo, And in the book of Matthew, dice, ese es el Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. and in Matthew 6 verse 12, it says, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Este es aquí lo encontramos en todas estas escrituras que estoy dando, están aquí en la Biblia. And all of the scriptures that I'm giving you, they're in the Bible. Estoy hablando del perdón. I'm speaking on sin or Todo- forgiveness. Todos nosotros, And all of us, ¿verdad?, desde el momento que, ¿verdad?, que nacemos, ¿verdad?, que parece que el pecado ya está en uno. and when we're born, it seems like sin is already within us. ¿Verdad? Por eso nos dice en el libro romano, ¿verdad?, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. And that's why in Romans it tells us that, we are destituted from the glory of God because we have sinned. Y nos sigue diciendo And it continues to en el libro say de Juan, in the book of John, en el libro de Juan, en el capítulo 20, the book of John and chapter 20, dice el verso 23, verse 23, dice, a quienes remitiréis los pecados les son redimidos, dice, y a quienes los retuviese les son retenidos. if you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Si ustedes recuerdan, And if you recall, hablando del salmista David, if you recall the psalmist David, el salmista David, él reconoció he recognized, de que él le había fallado a Dios. he recognized that he failed God. ¿Verdad? Y el único que puede perdonar nuestros pecados And the only one that can forgive our sins es Jesucristo. is Jesus Christ. Por eso el salmista, él mismo, en el Salmo 51, And that's why the psalmist in Psalms 51, gracias a Dios por el profeta Natán vino a David y le dijo, ¿verdad?, de otra manera, le platicó una historia de una cierta persona que tenía una oveja y vino alguien y fueron y mataron la oveja del prójimo o del vecino. and if you recall, there's a story, and thank God for the prophet Nathan. He came to and told a story about someone that had sheep, and
they took a certain sheep and they killed it. De otra manera, él estaba usando como una ilustración, ¿verdad? Dios estaba usando esto como una ilustración. He was using it as an illustration. Cuando David, ¿verdad? Mandó al esposo, ¿verdad? de esta mujer que fuera frente a pelear y murió, y porque él le había puesto los ojos a esta mujer. And it was regarding this woman's husband that David had sent up to the battlefront, and he was killed. En otras maneras, ¿verdad? David sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y él realizó que él había pecado. In other words, David realized what he had done, and it was wrong. Cuando el profeta Natán le dice a David, tú eres ese hombre. And when the prophet Nathan told David, you are that man, David sabía David knew de que él había ofendido a Dios. that he had offended God. Por eso el Salmo 51, siempre lo usamos como el Salmo de arrepentimiento. And that's why we usually use Psalm 51 as the Psalm of repentance. Estamos viendo, We're seeing here en esta escritura, the scripture, de David reconoció. because David recognized, Y dice en el verso primero del Salmo 51, and in Psalms, the first verse in Psalms 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. David reconocía Because David de recognized que él había pecado contra Dios. he had sinned against God. Como muchos de nosotros Like many of us, sabemos que hemos pecado contra Dios. we know that we have sinned against God. Pero gracias a Dios But we thank God que muchos de nosotros that many of nos us, hemos arrepentido. that we have repented. Hemos pedido perdón. We have asked for forgiveness. ¿Verdad? Y Dios viene y perdona nuestros pecados. And God comes and He forgives our sins. Porque por eso fue la razón que Él vino a este mundo. And that was the reason He came to the earth. Él vino como un bebé a nacer en esta tierra He came as a baby to be born here on earth para que nosotros pudiéramos saber, so that we would know, conocer su vida, to know His vivir life. una vida recta. And He lived a righteous life. Creció, He grew up. ¿verdad? Y él dio su vida por nosotros en la cruenta cruz. And He gave His life for us on that rugged cross. Este es Jesucristo. This is Jesus Y Christ. porque Él murió, And because He died, y por esa sangre que Él derramó cuando Él estaba colgado en esta cruz, and that blood that He shed while He hung on that cross, nuestros pecados pueden ser perdonados. our sins can be forgiven. Porque dice el verso 3, Because verse 3 says, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. for I know my transgressions and my sin is always before me. Y sigue diciendo el verso 4, And it continues in verse 4. contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Salmista David, The psalmist David, él reconocía he de recognized que a él había pecado contra Dios. that he had sinned against God. Muchos de nosotros continuamos pecando contra Dios. And many of us, we continue to sin against God. Nos hemos olvidado de Dios. We have forgotten about God. Y por eso yo creo aquí dice que podemos ser perdonados. And that's why here I have written on the t-shirt that we can be forgiven. Dios puede perdonar. Because God can El forgive. salmista David se sentía tan culpable.
And the psalmist David, he felt so guilty. Le había fallado a Dios. He had failed God. Era un hombre que él siempre platicaba con Dios. Él siempre cantaba himnos a Dios, escribiendo salmos a Dios. He was a man who always spoke with God. He always sung songs. He always wrote songs. Dice el verso 7 de ese mismo capítulo, lo estoy leyendo, el 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. 51:7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Él reconocía He recognized que no había ninguna clase podemos decir, ¿verdad?, de jabón o cosas que pudiera limpiar el pecado. He realized that there was no kind of soap that could cleanse sin. Él decía, lávame, And he would say, wash me, ¿verdad?, que límpiame, cleanse me. ¿verdad?, porque durante ese tiempo, Because during this time, como que ¿verdad?, su pensamiento, su sentir. his thoughts and his feelings, Cuando antes él siempre estaba sonriéndose, ¿verdad?, siempre alabando a Dios, pero ahora se encuentra, ¿verdad?, molesto por lo que él hizo. because before he had that, he would laugh and he would be rejoicing, but now he was bothered because of what he had done against God. Por eso dice el verso 8. And verse 8 says, Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Era como que ese gozo que tenía Because that joy that he had, por la maldad que él había hecho. because of the sin that he had made. Sigue diciendo en el verso 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. And 9 says, hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Tenemos un Dios We have a God. que está listo para perdonar. He is ready to forgive. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. You remember the story of the prodigal son. En el capítulo 15, no lo voy a leer, pero el capítulo 15 del 11 en adelante. And you find in chapter 15 and on. Estamos viendo, ¿verdad?, esta historia We're seeing this story del hijo pródigo. of the prodigal son. El hijo pródigo le dijo a su padre que ya no quería estar en su casa. The prodigal son told his father he no longer wanted to be at home. Ya no quiero estar, quiero que me des mi herencia y quiero irme de esta casa. And he told his father, I want you to give me my inheritance. I no longer want to be here. Y el padre le dio lo que el hijo le pidió. And the father gave him what the son asked for. El joven se fue, The young man left. gastó todo su dinero. He spent all of his money. Y allá de lejos, And from afar, ¿verdad?, los amigos se comenzaron a separar de él. and later on his friends began to separate from him. Ya to no leave tenía him. dinero. He had no money anymore. Porque cuando tenemos dinero, oiga, los amigos quieren estar cerca de uno, ¿verdad? Because when we have money, well, our friends want to be around us. Pero dice que él se encontraba trabajando en un cierto lugar. And it says that he found himself working in a certain place. Estaba trabajando por este hombre, ¿verdad?, cuidando a los cerdos And he was working with a certain man watching the pigs. y dándoles de comer, ¿verdad?, las algarrobas que sobraban, que le daban a los cerdos. And so he was giving them to eat the leftovers that they would give to the pigs. Y este muchacho tenía tanto hambre, And this young man was so hungry, pero no podía comer de lo que los cerdos estaban comiendo. but he couldn't eat what the pigs were eating. Pero yo me imagino que lo miraba y podía decir, estos cerdos
¿verdad? Están comiendo, ¿verdad? Comida y yo no he comido. And I can imagine that he was thinking, these pigs are eating food and I have not been eating. Se pone a pensar. He begins to Y como think. que él vino en sí y se comenzó a pensar de su padre, de su casa y de toda la gente que trabajaba por su padre. He began to come to his senses and he began to think about it, you know, being at home, his father and all the things he had and the people that they were working for them. Y él decía en lo que estaba pensando. And as he was thinking, Dice, los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. he said, the servants that my father had, they have an abundance of bread. Ellos están comiendo. They are eating. Dijo, me levantaré, porque me imagino que estaba ahí dándole de comer a los cerdos, y me levantaré y iré a mi padre. And I can imagine that as he was, you know, like maybe bending over, giving to eat to those pigs, he said, I shall get up and I shall go to my father. Iré a mi padre I will go to y my le diré a mi father, padre, and I will tell my father, Padre, he Father, pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and against you. Verá, y hazme tan solamente como uno de tus jornaleros. And just make me as one of your servants. Pero el padre, But the se father, dicen los comentarios de las historias, and the commentary says, de que el padre siempre estaba viendo por la vedera donde el hijo se había ido. that the father always stood outside watching down the path to see, you know, which was the path where his son had left. Quizás algún día su hijo regresaría. And he thought, maybe one day my son will return. Así muchos de nosotros And likewise, many of andamos us, pecando, we are sinning. andamos, ¿verdad? En otras maneras, haciendo lo que no le agrada a Dios. And we're doing things that are not pleasing to God. ¿Verdad? Alguien hizo un comentario And someone made a commentary. y dijo esto, ¿verdad? Que esto no lo encuentra en la Biblia, pero quiero compartirlo. And you don't find this in the Bible, but I want to share it. Dice que de este hijo, igualmente como el hijo pródigo, se había ido de la casa. And it's like a son also had left from home, like this prodigal son. Y su hijo quería regresar a su casa, And the son wanted to return to his home, pero no sabía cómo regresar para atrás. but he did not know how to return back. Así somos muchos de nosotros. And many of us are like, Pensamos que hemos pecado mucho y que Dios no puede perdonarnos. because we feel and think that we have sinned so much that he cannot forgive. Le hemos fallado a Dios. We have failed Pero God. déjame decirte, But let me tell you, Dios te ama. God loves Él you. te está esperando. He is waiting for you. Dice que este joven comenzó a escribir una carta a su padre. And it is said that this young man started to write a letter to his Y father. comenzó a decirle, Padre, And he began to say, Father, dice, mañana voy a pasar por el frente de tu casa. tomorrow I will pass by the front of the house, Y aquel árbol que estaba frente a mi ventana, and that tree that stood by my window, cuando yo estaba en tu casa, when I was there at your house, quiero que me des una señal. I want you to give me a sign. Quiero que pongas, ¿verdad? un pañuelo blanco en el árbol para saber si quieres que me pare o no. I want you to put a white handkerchief on the tree if you want me to stop. Mañana voy a pasar por esa vedera. And I will go down that street. Y si miro el pañuelo blanco, And if I see that white handkerchief, me voy a detener y voy a entrar a la casa. I will stop and I will go in the house. Y si no miro ese pañuelo, But if I do not see that handkerchief, seguiré por mi vedera caminando. I will continue on down the street. Él no sabía si el padre lo iba a recibir o no. He did not know if his father would receive him or not. Cuando llegó el siguiente día, But when the next day came,
El hijo se estaba preparando para pasar por la vereda enfrente de su casa donde él vivía en un tiempo. The son was preparing to go down to the street to the house where he used to live. Y para su sorpresa, And to his surprise, el árbol estaba lleno de pañuelos blancos todo alrededor. the tree was full of white handkerchiefs. Así como el hijo pródigo, And just like that prodigal son, el padre siempre estaba esperándolo. the father was always waiting for him. Cuando él regresó, When he returned, cuando el hijo pródigo regresó, when that prodigal son de que el padre corrió así donde venía su hijo. that father ran straight to where his son was coming. Y llega y lo abraza y lo besa en el cuello. And so he embraced him and he kisses him. Así como, ¿verdad? Como este padre, ¿verdad?, hizo con su hijo, And just as his father did with his son, Jesucristo quiere hacer lo mismo. Jesus Christ wants to do the same. Podemos ser perdonados. We can be forgiven. Él nos perdona. He forgives Pero Él us. quiere que vayamos a Él. But he wants us to Que abramos nuestra boca to open our y que le mouth digamos and to tell que hemos pecado. that we have Si sinned queremos regresar a nuestro hogar, to our home. que viene siendo el cuerpo de Cristo, That is the body of Christ. quiere siendo la unidad en la iglesia, That means the unity of the church. quiere decir tener el compañerismo entre los cristianos. That means to have fellowship within the, one Christian to another. Y por eso en esta noche And that's why tonight yo estoy contento. I am so happy. ¿Se puede usted imaginar lo que pasó cuando llegó este joven a su casa y vio el árbol lleno de pañuelos? Can you imagine what this son felt when he saw this tree full of handkerchiefs? Él sabía He knew de que su padre lo había perdonado. that his father had forgiven him. Así no está Dios, And that Padre, is how God the Father ¿verdad? is. Dios Hijo. The God the Él Son. quiere perdonar nuestros pecados. He wants to forgive our sins. Y todo lo que tenemos que hacer And all we have to do es abrir nuestro corazón. is to open our hearts. Nosotros somos pueblos, ¿verdad?, de dura cerviz. En muchas ocasiones perdonamos a ciertas personas, pero a otras personas no queremos perdonarlas. And sometimes we're so hard-headed. We can forgive some people, but we then are unable to forgive other people. Por eso me parece que uno de los discípulos, no recuerdo muy bien, pero que fue y le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? And one of the disciples went to Jesus and asked him, how many times should I forgive my brother? ¿Cuántas veces lo debo perdonar? Ya le he perdonado muchas veces. And how many times do I forgive my brother? I've forgiven him many times. De todas maneras no queremos perdonar. In other words, we don't want to forgive. ¿Verdad? Y vemos que él le dijo 70 veces 7. And he said 77 times. ¿Verdad? Yo que muchas veces nosotros luego sacamos la calculadora y bueno, ya nomás con que cumple este número y ya no lo vuelvo a perdonar de vuelta, ¿verdad? So we take out the calculator and we start calculating, well, let me see how many more I've got to go. Pero déjame decirte, But let él me estaba tell you, diciéndote que no le sé cuántas veces seamos ofendidos. he was telling you that no matter how many times you've been offended, Tenemos que perdonar al prójimo, we need to forgive our neighbor. perdonar a aquel que nos ha hecho mal. Forgive those that have done us wrong. Cuando empezamos a hacer eso, When we begin to do this, nuestra vida va a empezar a cambiar. our life will begin to Yo change. quiero orar en estos momentos. And I want to pray Y te right quiero now. pedir en esto, no sé si estás sentado o si vas manejando, o no sé, mientras estás viendo esto en línea, pero si lo estás viendo no debe estar detenido, no manejar. So if you're online, I don't know if you're sitting down somewhere or if you're driving, so, and really driving, we shouldn't, be, watching it online. Hazte a un lado. And let's Es un stop llamado muy especial. and take a moment. This is a Si very tú special moment. eres una de esas personas
And if you are one of these people, que tú quieres cambiar, you want to change, tú quieres perdonar, you want to forgive, tú quieres abrir tu boca y decirle a Jesucristo, you want to open your mouth and tell Jesus Christ, perdóname. forgive Te voy a me. pedir que te pongas de pie si es que puedes. And if you're able to, then you stand. Si no, alza tu mano. If not, just raise your Repite hand conmigo estas palabras. and repeat these words with me. Señor Jesús, Lord Jesus, yo reconozco I que recognize yo te necesito en mi vida. that I need you in my Yo he life. pecado contra ti, I have sinned against pero en you, esta noche but tonight o en este día, or today, yo te pido que me perdones. I ask that you forgive me. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Y yo confieso And I confess de que yo he hecho lo malo delante de ti. I have done wrong before you. Por eso te pido perdón. And that's why I ask forgiveness. Perdóname, Padre Dios. Forgive me, Father. Y ese eres tú, And that's you. ¿verdad? Dile a alguien cuando el primer vez que digas, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Tell someone, I have, accepted Jesus Christ as my personal Savior. Y en este día, And today, yo estoy contento, I am so ¿verdad? glad. Porque mientras yo escuchaba a cada una de estas personas hablando, As I heard these people speak, que soy redimido, that I am redeemed. soy hijo o hija de Dios, I am a son or daughter of God. soy amado, I am called. soy sanado, I am healed. y soy escogido, I am chosen. soy aceptado, I am accepted. y en esta noche soy perdonado. And today, I am forgiven. Dios quiere perdonarnos. God wants to forgive us. Qué bueno que estás viendo este programa en línea. And I'm glad that you're watching this morning online. Y además quiero decirte, ¿verdad? Que continúes, ¿verdad? De otra manera, siendo luz a aquellos los hijos de Dios, donde quiera que vayamos, que Dios te bendiga a ti, a tu hogar, y estamos preparándonos para la entrada del año nuevo. And so I am, asking that you be a light wherever you are, the children of God. Be a light where you're at. And I just bless you, and we are preparing to enter the new year. Bendiciones, Blessings. que tengan ¿verdad? Yo sé que ya pasó la Navidad, pero que sigan regocijándose. I know that Christmas has passed, but continue to rejoice. Amén. Amen. Hasta pronto.